Hola, hola gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un vídeo súper especial, lleno de sorpresas, amor y pizza. Sí, lo escucharon bien, pizza. Hoy vamos a sorprender a mi querida Demet con una pizza casera que le va a volar la cabeza. Como saben, recientemente nos mudamos a nuestra nueva casa, y aunque todavía estamos desempaquetando cajas y tratando de organizarlo todo, ya estoy ansioso por crear recuerdos increíbles aquí. Demet ha estado trabajando súper duro para que la mudanza sea lo más fluida posible, así que pensé que se merecía una recompensa. Y qué mejor recompensa que una deliciosa pizza hecha con todo mi cariño. Ella ama la pizza, y yo amo cocinar para ella, así que es la combinación perfecta. Así que prepárense porque hoy van a ser testigos de mis habilidades culinarias. Y por supuesto, la reacción de Demet cuando vea lo que he preparado. Estoy seguro de que le va a encantar. Antes de empezar con la aventura pizzera, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal, activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, desde vlogs de nuestra vida diaria hasta recetas deliciosas como la que van a ver hoy. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Bien, manos a la masa. Literalmente. El primer paso, obviamente, es tener todos los ingredientes listos. Aquí tengo harina de fuerza, levadura fresca, sal, aceite de oliva virgen extra, agua tibia. Lo básico para una masa de pizza espectacular. También tengo mis ingredientes favoritos para la cobertura: salsa de tomate casera, mozzarella fresca, pepperoni, champiñones, aceitunas negras, pimientos. En fin, una fiesta de sabores. Voy a empezar activando la levadura. En un recipiente pequeño pongo un poco de agua tibia, una pizquita de azúcar y la levadura. La revuelvo suavemente y la dejo reposar unos minutos hasta que empiece a burbujear. Este es el truco para asegurarnos de que la masa suba correctamente. Si utilizas levadura seca, el proceso es similar, pero la cantidad a utilizar es menor. Aproximadamente la mitad de la levadura fresca. Es importante que el agua esté tibia, no caliente, ya que el calor excesivo puede matar la levadura y evitar que active. El azúcar, aunque parezca un ingrediente insignificante, ayuda a alimentar la levadura, acelerando el proceso de fermentación. Mientras la levadura hace su magia, voy a preparar la harina. En un bol grande echo la harina, le agrego la sal y la mezclo bien. Luego hago un hueco en el centro y vierto la levadura activada y un buen chorro de aceite de oliva. La elección de la harina es crucial para una buena pizza. La harina de fuerza, también conocida como harina 00, tiene un alto contenido de gluten, lo que le da a la masa elasticidad y una textura masticable. Si no encuentras harina de fuerza, puedes utilizar harina común, pero la pizza no tendrá la misma consistencia. El aceite de oliva, además de añadir sabor, ayuda a que la masa sea más suave y fácil de trabajar. Ahora viene la parte divertida: amasar. Voy incorporando poco a poco el agua tibia a la harina, mientras voy mezclando con una mano. Al principio, la masa estará un poco pegajosa, pero no se preocupen, es normal. Sigo amasando durante unos 10 a 15 minutos hasta que la masa esté suave, elástica y ya no se pegue a las manos. Si ven que la masa está demasiado seca, pueden añadir un poco más de agua, pero poco a poco para no excederse. Amasar es un arte. La técnica consiste en estirar la masa, doblarla y volver a estirarla, integrando el aire y desarrollando el gluten. Si tienes una amasadora, puedes usarla, pero amasar a mano tiene su encanto. Además, te aseguras de que la masa tenga la consistencia perfecta. No te rindas si al principio la masa es pegajosa, con el tiempo se volverá más manejable. Una vez que la masa está lista, la hago una bola, la pongo en un bol ligeramente engrasado con aceite de oliva, la cubro con un paño húmedo y la dejo reposar en un lugar cálido durante al menos una hora. Lo ideal sería dejarla reposar durante 2 horas, pero como quiero sorprender a Demet hoy, me conformaré con 1 hora. Durante este tiempo, la masa duplicará su tamaño y desarrollará un sabor mucho más intenso. El reposo es fundamental para que la masa se relaje, el gluten se desarrolle y los sabores se intensifiquen. Un lugar cálido favorece la fermentación. Si tienes tiempo, puedes dejar la masa reposar en la nevera durante 24 horas. Esto hará que la pizza tenga un sabor aún más complejo.
Mientras la masa reposa, voy a preparar la salsa de tomate. Como les dije, la hice casera, y es súper fácil de hacer. En una olla sofrío un poco de cebolla y ajo picados en aceite de oliva. Luego añado tomate triturado, orégano, albahaca, sal, pimienta y un poquito de azúcar para equilibrar la acidez del tomate. Dejo que la salsa se cocine a fuego lento durante unos 30 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que espese y tenga un sabor delicioso. La salsa de tomate casera marca la diferencia. Puedes utilizar tomates frescos o tomate triturado enlatado. Si utilizas tomates frescos, pélalos y quítales las semillas antes de triturarlos. Además del orégano y la albahaca, puedes añadir otras hierbas aromáticas como tomillo o romero. Un truco para una salsa más rica es añadir un poco de pasta de tomate concentrado. También aprovecho para cortar todos los ingredientes de la cobertura: el pepperoni en rodajas, los champiñones en láminas, las aceitunas negras en rodajas, los pimientos en trozos pequeños. Quiero que la pizza quede súper colorida y apetitosa. La elección de los ingredientes de la cobertura es una cuestión de gusto personal. Puedes utilizar cualquier ingrediente que te guste. El pepperoni añade un toque picante, los champiñones un sabor terroso, las aceitunas negras un toque salado y los pimientos un toque dulce. No tengas miedo de experimentar y crear tu propia combinación de sabores. Ya pasó una hora. La masa ha crecido muchísimo, se ve increíble. Ahora la voy a sacar del bol y la voy a dividir en 2 porciones. Una porción la usaré para la pizza de hoy, y la otra la guardaré en el congelador para otra ocasión. Congelar la masa es una excelente manera de tener pizza casera lista para usar en cualquier momento. Para congelar la masa, envuélvela bien en papel film y métela en un recipiente hermético. Cuando quieras utilizarla, descongela la masa en la nevera durante la noche. Extiendo la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada, dándole la forma que quiero: redonda, ovalada, cuadrada. Hoy me siento creativo. Intento que la masa quede fina pero no demasiado, para que la pizza quede crujiente por fuera y esponjosa por dentro. La forma de la pizza es una cuestión de preferencia personal. Si quieres una pizza redonda perfecta, puedes utilizar un plato como guía. Si prefieres una pizza más rústica, puedes extender la masa con las manos. Es importante que la masa tenga un grosor uniforme para que se cocine de manera uniforme. Una vez que tengo la masa extendida, la coloco sobre una bandeja para horno previamente engrasada. Luego la cubro con la salsa de tomate, dejando un borde libre para que se forme una corteza crujiente. Engrasar la bandeja para horno evita que la pizza se pegue. Puedes utilizar aceite de oliva o papel de horno. Dejar un borde libre ayuda a que la corteza se dore y quede crujiente. Ahora viene la parte más divertida: añadir los ingredientes de la cobertura. Primero la mozzarella fresca, que la distribuyo por toda la pizza. Luego añado el pepperoni, los champiñones, las aceitunas negras, los pimientos. Cuanto más, mejor. Quiero que Demet tenga una pizza llena de sabor y color. La mozzarella fresca es la mejor opción para la pizza. Tiene un sabor suave y cremoso que complementa los demás ingredientes. Puedes utilizar mozzarella rallada o mozzarella en rodajas. La cantidad de ingredientes de la cobertura es una cuestión de gusto personal. No tengas miedo de ser generoso, pero tampoco te excedas, ya que demasiados ingredientes pueden hacer que la pizza quede pesada. Finalmente rocío la pizza con un poco más de aceite de oliva y la meto al horno precalentado a 220 grados Celsius durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso derretido y burbujeante. La temperatura del horno es crucial para una buena pizza. Un horno caliente hace que la masa se cocine rápidamente y quede crujiente. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del horno, así que es importante vigilar la pizza para que no se queme. Mientras la pizza se hornea, Demet está en la oficina, trabajando duro. No tiene ni idea de la sorpresa que le espera. Estoy súper emocionado por ver su cara cuando vea esta pizza casera que he preparado especialmente para ella. Pienso en lo mucho que Demet se esfuerza cada día, y me alegro de poder hacer algo especial para ella. Prepararle esta pizza es mi forma de demostrarle cuánto la quiero y cuánto aprecio todo lo que hace. Ya huele delicioso en toda la casa. La pizza está casi lista. ¡Qué nervios! El aroma de la pizza recién horneada es irresistible. Me dan ganas de probarla inmediatamente, pero tengo que esperar a que Demet llegue.
Saco la pizza del horno y ¡guau! Se ve espectacular. La masa está dorada y crujiente, el queso derretido y burbujeante, y los ingredientes de la cobertura se ven súper apetitosos. Estoy seguro de que a Demet le va a encantar. La pizza tiene un aspecto increíble. La corteza está perfectamente dorada, el queso está burbujeante y los ingredientes de la cobertura tienen un color vibrante. Me siento orgulloso de mi creación. La dejo enfriar un poco antes de cortarla y servirla. Mientras tanto, voy a preparar una mesa bonita para la cena. Pongo un mantel, unas velas, unas flores. Quiero que la ocasión sea especial. Quiero que Demet se sienta especial y querida. Pongo todo mi empeño en crear un ambiente romántico y acogedor. Demet ya llegó. Está entrando por la puerta, cansada después de un largo día de trabajo. Escucho el sonido de la llave en la cerradura y mi corazón empieza a latir más rápido. Hola, mi amor. Le digo con una sonrisa. Tengo una sorpresa para ti. Me esfuerzo por sonar casual, pero estoy lleno de emoción. La llevo a la cocina y le enseño la pizza. La reacción de Demet es justo lo que esperaba. Oh, Dios mío. Dice Demet con los ojos brillantes. ¿Hiciste esto tú? Su rostro se ilumina con una sonrisa. Asiento con la cabeza, orgulloso de mi creación. Me encanta verla feliz. Está increíble. Dice Demet. Huele delicioso, tengo muchísima hambre. Su entusiasmo es contagioso. Corto un trozo de pizza y se lo ofrezco. Demet lo prueba y su cara lo dice todo. Observo atentamente su expresión. Está deliciosa. Exclama. Es la mejor pizza que he probado en mi vida, en serio. Sus palabras me llenan de alegría. Me siento feliz de haberla sorprendido y de haberle hecho feliz. No hay nada mejor que cocinar para las personas que quieres y verlas disfrutar de tu comida. Ver a Demet disfrutar de la pizza que he preparado es la mejor recompensa que puedo recibir. Pasamos una noche maravillosa, comiendo pizza, charlando y riendo. Fue la manera perfecta de celebrar nuestra nueva casa y nuestro amor. Disfrutamos de la pizza, de la compañía mutua y del ambiente romántico que he creado. Y ahí lo tienen, amigos. Una pizza casera increíble para sorprender a la persona que amas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se animen a probar esta receta en casa. Es más fácil de lo que parece. Recuerden que lo más importante es el amor y la dedicación que pongan en la preparación de la pizza. En resumen, hoy les mostré cómo hacer una deliciosa pizza casera desde cero, desde la masa hasta la cobertura. Les di algunos consejos y trucos para que la pizza quede perfecta, y les conté cómo sorprendí a mi querida Demet con esta deliciosa creación. Espero que este vídeo les inspire a cocinar para sus seres queridos y a crear momentos inolvidables. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para nosotros. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un comentario abajo contándonos qué les pareció, qué tipo de pizza les gusta más, o cualquier otra cosa que se les ocurra. Nos encanta leer sus comentarios. Sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a entender qué es lo que más les gusta. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activar la campanita les permitirá recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.